Bueno, muy bien. Eh, entonces, hasta ahora hemos estado viendo en el curso la parte de diagnóstico, ¿no? A mi modo de ver, bueno, como cualquier tratamiento, sea la rehabilitación, odontopediatría, el que sea, siempre hay como tres partes, grandes partes, ¿no? De diagnóstico, tratamiento y un objetivo final, ¿no? O el objetivo final en cualquier caso es obviamente la salud, ¿no? Y en el diagnóstico me parece que es la parte más interesante, más dinámica, ¿no? Porque es donde obviamente se ve el desarrollo de una persona o de varios profesionales tratando de compartir, de ver cómo, cuál es el pensamiento subyacente en cualquier tratamiento, ¿no? Algunos le llaman filosofías, enfoques, escuelas, pero siempre es un pensamiento humano en el diagnóstico, ¿no? Y el tratamiento ya es aplicación de ese pensamiento, ¿no? ¿Y por qué menciono todo esto que parece algo evidente? Porque ahora estamos entrando a una época, y bueno, en rehabilitación, en ortodoncia, en todos los aspectos donde hay mucho ayuda de la inteligencia artificial, de estas ayudas tecnológicas impresionantes que la verdad son muy atractivas, pero nunca, como lo he dado bien, no, el pensamiento, el enfoque no va a cambiar de una máquina, no nos va a hacer cambiar un plan de tratamiento, ¿no? Hay unas ideas internas que ya vamos a ir sacándolas ahora adelante. Bien, entonces esta clase es como un poquito una bisagra entre esa parte de diagnóstico, el pensamiento, el planteamiento, unas ideas subyacentes. Hemos visto tres autores, el doctor Andrews, ¿no? Y los seguidores del doctor Andrews, que es la ortodoncia actual. Luego hemos conversado sobre el doctor Pedro Planas, que tiene mucha influencia en rehabilitación, en odontopediatría, por su enfoque, que ya mencioné sus debilidades, es bastante interesante. eh, y que, bueno, los seguidores, ahora la doctora Vilma Simó es una brasileña. Luego otro brasileño, pues el doctor Capelosa, ¿no? Y con su patrón, ¿no? No juzgar sobre la cefalometría, números, sino la percepción, la estética, la subjetividad, ¿no? Bien, eso vamos a ver en algunos momentos, lo voy a abrir, ¿no? Pero ahora hemos visto eso, ahora vamos a hablar sobre la aplicación de los materiales usados en ortodoncia. Y a mí me parece bien, el programa no lo pone así, ¿qué principios biológicos hay en esto? Porque no es solamente hablar de qué materiales, ¿no? Porque ya hay un curso de materiales dentales que usan, ya se lo sabrán, espero que lo recuerden, ¿no? Sino a ver qué principios biológicos hay detrás de todo esto, ¿no? Y ahí vamos a explicar un poquito el tema que ahora nos toca ver, ¿no? Que es qué principios hay detrás de esto. Bien, entonces ahí vamos. Ok, entonces acá tenemos los materiales dentales, materiales que usamos en ortodoncia y que para la ortodoncia es como de alguna manera haciendo un símil la farmacología que tenemos en nuestras terapias, ¿no? Cualquier tipo de material nos va a hacer, nos va a transmitir cambios químicos en el organismo, que es lo que tratamos de hacer. Y es que es algo que se ha estudiado ya, he estado revisando al preparar la clase desde el año 1902, 1903, estudiando la influencia de los materiales en el alvéolo dental, ¿no? Y tratando de explicar qué cosa significa eso y qué ventajas puede tener. Bien, y ahora seguimos en esto, o sea, no, eso sigue evolucionando como al final de la clase veremos. Ok, entonces, ¿qué tenemos? Alambres de acero, ya en la práctica vamos a ver qué tenemos. El alambre de nitinol, ¿no? Que es un material usado para materiales aeroespaciales y luego se vio una aplicación en la ortodoncia y que más o menos del año 1970 se comenzó a usar ya clínicamente y es un material extraordinario, ¿no? Bueno, resortes, los resortes que se pueden hacer de alambres de acero, en las prácticas haremos resortes con alambres de acero.
Luego también hay resortes, obviamente, con alambres de nitinol, pero ya para una ortodoncia fija, ¿no? Luego tenemos las ligas, que ya son, a veces se usan ligas pequeñitas o ligas más grandes, que las pequeñas son intraorales y las más grandes y pesadas, de fuerzas pesadas se llama, extraorales, ¿no? Esto que hemos estado poniendo como ejemplos en terapias de el arco facial, perdón, el arco de para hacer protrusión, ¿no? Ahí se usan ligas de fuerza mayor, ¿no? Y son extraorales, ¿no? La marca era de Petit, ¿no? Que hemos mencionado en algún momento. Bien, ligas, tornillos. Yo pongo acá tornillos, o sea que le ponen muchos nombres, ¿no? Mini implantes, ¿no? O microimplantes, algunos dicen micro, ¿no? Me parece que es una terminología equivocada. Tornillos, ¿por qué pongo esto de tornillos? Porque los implantes es otra cosa, o sea, implante ya es algo que, bueno, como su nombre lo indica, ya va a permanecer de manera perenne en el organismo. Nuestro tornillo por ortodoncia es algo que se usa pues, 9 meses como máximo y luego se retira, no se produce osteointegración, ¿no? Entonces son tornillos o mini tornillos que pueden ser de acero inoxidable o de titanio, ¿no? El titanio sobre todo es para que no haya rechazo en el organismo, eh, pero bien, es una ayuda extraordinaria, ¿no? Actualmente. Bien, los tornillos son extraordinarios para ortopedia, para ortodoncia, es una cosa fabulosa, ¿no? Brackets, es evidente, hay muchos tipos. Y ahora últimamente los alineadores y ataches, ¿no? Eso es lo que tenemos. Los alineadores y ataches también usan tornillos, se apoyan mucho en tornillos, en ligas, ¿no? No, o sea, no es que sea de alineador y ya solito lo hace, ¿no? Los tornillos también es una gran ayuda y las ligas no se pierden de usar, ¿no? Se siguen usando, ¿no? Y ataches, ¿qué cosas son ataches, no? Los ataches son los, pues, bloques de, pequeños bloques de resina que se adhieren al diente para poder lograr hacer el desplazamiento dentario que uno se ha propuesto, ¿no? Alineadores, ataches. Ok, entonces esta es nuestra, entre comillas, nuestra farmacopea, lo que vamos a producir eh, para que despertemos al organismo de manera pues, endógena, que se produzcan los cambios que conocemos, el movimiento dental, una reconstitución, una transformación de la estructura ósea a lo que queremos planificar, ¿no? A lo que hemos planificado. Bien, ¿qué más tenemos aquí? Ya, consideraciones al usar materiales en ortodoncia. Hay que tener unos criterios claros de qué vamos a hacer para que esos materiales se usen adecuadamente, ¿no? Bien, y uno de ellos es los principios biológicos del movimiento dental y óseo, que es lo que vamos a ver en esta clase, ¿no? Propiedades de los materiales, ¿no? De alguna manera ya en el curso de materiales dentales habrán visto a grandes rasgos estas propiedades. Haremos alguna apreciación más directa cuando se trate de temas de ortopedia, de ortodoncia, para que quede más claro esta idea. Biomecánica lo veremos en la próxima clase, pero para entender la biomecánica tenemos que primero entender los principios biológicos de esos materiales. Posibles daños colaterales es evidente, ¿no? Que tenemos que tener cuidado en cualquier material que se use, ¿no? En la ortodoncia, que puede haber daños colaterales, posibles daños colaterales y maneras de evitarlo, ¿no? Conocer diversas técnicas dentro de la ortodoncia, ¿no? Y eso es lo que más o menos vamos a ver a lo largo de las últimas clases, ¿no? Qué técnicas se tienen para tratamientos verticales, anteriores, posteriores, ¿no? Y transversales, ¿no? Bien, ok, entonces estas son nuestras consideraciones que vamos a tener en cuenta. Como vuelvo a decir, lo que vamos a ver en esta clase de ahora es principios biológicos, ¿no? Y que obviamente va a tener su relación con los daños colaterales que puedan tener. Estas son las dos cosas que vamos a ver en esta clase el día de hoy. Pero esto es lo que de alguna manera
hay que tener en cuenta cuando hablamos de materiales dentales. Bien, una idea principal me parece fundamental, ¿no? La biomecánica en ortopedia y ortodoncia eh, usan fuerzas ligeras y constantes para cambiar y reorganizar el sistema estomatognático, ¿no? Yo pongo esta cuña, introduzco esta cuña porque obviamente las propiedades biológicas y la biomecánica están muy unidas, ¿no? De hecho, es una clase tras de otra, ¿no? Y hay que tener en cuenta estos criterios. Son fuerzas ligeras y constantes, ¿no? Vamos a explicar, y lo adelanto un poquito porque no haya confusión, que cuando se usan máscaras de Petit o estas mentoneras, o, ¿no? o estos brazos, ¿no? que van en la parte craneal, ¿no? Se usan fuerzas pesadas, ¿no? Es decir, que se usa más fuerza, pero no deja de ser fuerzas ligeras para el momento que se está aplicando la fuerza, porque no estoy aplicando la fuerza directamente cuando uso estas máscaras a los dientes propiamente, ¿no? O sea, me apoyo en dientes para transmitir la fuerza la fuerza en, pues en el maxilar superior, o no, o en la mandíbula. La fuerza va a través de eso, ¿no? Y se confecciona el dispositivo, el aparatito, la plaquita, para que se transmita la fuerza ahí. Pero siempre son fuerzas ligeras, obviamente ligeras para el hueso cuando se usa fuerzas pesadas. Entonces, espero que se me entienda. No siempre sean fuerzas ligeras. Se use más gramos de fuerza en un lado u otro, pero depende a quién lo aplique, ¿no? No es la misma fuerza al aplicar para mover un canino que mover el maxilar superior, es evidente, ¿no? Tengo que usar fuerzas pesadas. Entonces, que no se confunda un poquito la terminología, ¿no? Pues sí, pero me está diciendo que es ligero y le metemos, no sé, 500 gramos del lado derecho izquierdo, es ligero si se piensa en las suturas del maxilar superior. Como sabemos por anatomía, que tenemos un montón de suturas. Entonces, son ligeras. Bien. Dada esa precisión, seguimos. Principios biológicos del plan de tratamiento. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿No? Que hay una modificabilidad, por eso hacemos, por eso somos capaces de realizar los tratamientos que hacemos. Son modificables, ¿no? Y en un niño, los adolescentes, es mucho más fácil. Pero con los estudios que estamos viendo, con las investigaciones del doctor Moon, vemos que esa plasticidad, esa modificabilidad se puede dar también en personas muy adultas, ¿no? Teniendo en consideración las limitaciones que puede tener una persona adulta, pero en algunos casos sí puede haber modificabilidad. Y eso nos transmite cuál es la posibilidad real de modificar, ¿no? Y para eso, pues tomamos tomografías, que es algo importante realizar, y obviamente nuestras mediciones, nuestro plan, nuestro cuestionario a un paciente, qué es lo que queremos hacer, ¿no? Y posibilidad real no es solamente en algo anatómico, ¿no? No es solamente ver si tengo suturas todavía abiertas, si hay huesito por vestibular, que es lo frágil en ortodoncia y en ortopedia también, sino es también si el motivo de un paciente es algo real, ¿no? Es algo real. Me viene ahorita a la cabeza, ¿no? Ayer en la tarde vi una señora que quería hacerse ortodoncia y me cae un poco la duda si realmente eh, ella quiere hacerse, ¿no? Pero yo veo y de repente no es tan necesario hacer una ortodoncia eh, pues fija durante 2 años, ¿no? Es una persona mayor, ¿no? Sospecho que sea un tratar de mejorar la apariencia, ¿no? Pensando que la ortodoncia soluciona cosas, y cuando yo he visto a la paciente, no es una paciente, tiene una cara agradable, una sonrisa bonita, ¿no? ¿No? Sí, tiene algunas giroversiones, algún premolar que no está en su lugar, ¿no? Se podría alinear mejor los incisivos, pero hay cosas que, digamos, los cambios que vaya a hacer un tratamiento año y medio con lo que cuesta, no compense, ¿no? Entonces, también las posibilidades reales es las intenciones reales de un paciente, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces uno se puede emocionar porque sí, va a ser un ingreso, ¿no? Sí, es un ingreso, obviamente, pero no puedes de repente ofrecer cosas
que no vas a poder cumplir, ¿no? Porque bueno, si ya la estética está bien, ¿no? O sea, se puede arreglar alguna giroversión para mejorar el aseo, ¿no? Y simplemente una sensación desagradable tener un dientecito más metido que otro, en fin. Eh, Hay que medir también, ¿no? Cada paciente. Entonces, no es solamente algo anatómico, ¿no? Acá sí hay una vulnerabilidad tisular, eso ya es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, acá tenemos estos dos aspectos que se da sobre todo en vestibular, esas dehiscencias, ¿no? Y que como habrán estudiado esa dehiscencia, pues una falta de reborde alveol, del reborde óseo, donde se expone más la raíz, una dehiscencia, y fenestración es esta especie de ventanita ósea, ¿no? Manteniendo el reborde alveolar aquí. eh, a veces los pacientes vienen así. ¿Y cómo vamos a poder determinar eso? Con una tomografía, ¿no? Queda otra, ¿no? Y ver nuestros límites biológicos. De hecho, esta misma paciente que les estoy contando, yo le he dicho, primero tengo que hacerle una tomografía para ver cómo está su calidad de hueso, si tiene suficientemente hueso. Yo, de repente, al querer rotar un premolar que está así, está mal, puedo hacer que sacar la raíz, producir una fenestración al querer rotar un premolar. Entonces mejor lo dejo ahí rotado, pues que use un cepillo interdental, ¿no? Y se hace y ya está. La idea no es rotar por rotar, porque no hay que tener en cuenta esto de aquí también, ¿no? ¿No? Estas deficiencias, y eso, para hacerlo con una tomografía, una panorámica, una lateral, no me va a ver esto, no, no lo vamos a poder ver, ¿no? Y de hecho así se da presente a muchos pacientes, ¿no? Bien. Luego, la estabilidad postcorrectiva es lo importante en nuestro tratamiento. Y si hay estabilidad, hay salud. Y si hay estabilidad, todos vamos a estar contentos, ¿no? El paciente y nosotros también, ¿no? Y eso, ¿quién lo va a ver? La función oclusal, ¿no? Esa estabilidad va de la función oclusal. A mí me impresionan mucho los casos, y les pasé, bueno, vimos algo del doctor Ayala, este chileno, que en sus casos, los casos que él presenta en las conferencias son, después, el doctor Ayala es un doctor mayor ya, ¿no? Tendrá 70 y pocos o 60 y muchos, ¿no? No sé bien su edad. Pero él presenta sus casos después de 20 años, ¿no? Y son estables, ¿no? Y son tratamientos que en la época que los hizo eran 3 o 4 años, que es largo para los tiempos que manejamos actualmente en ortodoncia, con la ayuda de los mini tornillos y los alineadores. Se ha disminuido mucho el tiempo de tratamiento, pero son muy estables. Lo que voy es que la estabilidad para él era lo fundamental. No tanto lo que le hizo, ¿no? Sino qué es lo que consiguió. Y eso apunta de la oclusión, que no solamente es el tema estético, ¿no? Sino la parte oclusal funcional. Si realmente eso funciona, está todo muy bien, ¿no? Ver la articulación, eso es lo importante. Entonces, los principios biológicos no es solamente esto que estamos viendo, sino que también haya una función oclusal, ¿no? Siempre eso. Y eso nos va a conseguir estabilidad y obviamente una biología sana, ¿no? Bien. Entonces, decisiones y secuencia terapéutica es un poquito lo que hemos estado ya viendo anteriormente. Eh, Tenemos que ver si nos sobra o nos falta espacio, y eso es lo que hemos visto en nuestras prácticas, al analizar Moyers, al ver Bolton, ¿no? Ahí hemos visto, sobre todo Moyers, ¿no? Y luego el perímetro del arco. Luego también el tipo de movimiento dentario, qué vamos a mover, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos mover, ¿no? O de repente no mover nada, ¿no? De repente lo que queremos es mover huesos y luego mover dientes, ¿no? Y para eso hay que ver qué enclaje usamos, enclaje dentario, enclaje óseo o mucosio. En la fotito que estoy poniendo acá, obviamente que es un anclaje óseo, ¿no? Que me estoy sirviendo de un tornillo, ¿no? Para poder hacer este movimiento, ¿no? Bien, entonces, ¿qué tipo de movimientos vamos a hacer? O todavía no lo hacemos y hacemos primero un movimiento, no digo movimiento, una reconfiguración ósea y luego ya el tipo de movimiento, ¿no? Eso también tenerlo en cuenta. Y luego también la secuencia de movimientos, eso lo vamos a ver en la parte de biomecánica, ¿no? Como digo, están muy unidos una cosa y otra, como siempre. Y luego también
las relaciones intermaxilares, ¿no? Cuando esta semana, hoy día vamos a ver en la noche, vamos a hacer la práctica de Bolton, y como ya hemos adelantado, ¿qué es lo que hace Bolton, no? Ver simplemente si hay unos dientes que son muy anchos o muy delgados en relación al superior e inferior, ¿no? Y eso nos permitirá hacer un buen análisis. ¿Por qué? Porque puede ser que, por ejemplo, ¿no? Estos dientes, al acomodarlos, nos queden diastemas. Y uno puede decir, ¿por qué me quedan diastemas? Si no he hecho Bolton, pues no lo voy a saber. Si he hecho Bolton, voy a poder saber que estos dientes de aquí cuando termine el tratamiento, me van a quedar diastemas. Lo voy a saber y le voy a decir al paciente, ¿no? Tus dientes, al acomodar, va a sobrar espacio, ¿no? ¿Por qué? Porque tus dientes son más delgados, ¿no? Entonces, para eso, obviamente, de repente se puede pensar hacer pues, no sé, unas carillas que complementen ese, esa, esa falta de ancho o mesiodistal de los dientes. Pero tengo que saber, ¿no? Porque si no, uno se sorprende, ¿por qué me sobra espacio, no? ¿No? Que ha habido un problema de discrepancia de los anchos de los dientes superiores e inferiores, en el caso que estamos viendo del Bolton. Bien, entonces es una ayuda, ¿no? Es una gran ayuda para poder planificar y decirle al paciente, es muy probable que le falte espacio y hay que tener que cuidar, ¿no? O si no lo hacemos nosotros, por lo menos tener esa idea y que sea un referente para nosotros. Bien. Entonces, la decisión y secuencia terapéutica, grandes rasgos, ¿no? El análisis inicial que hemos hecho en la práctica, ¿no? Ya ir pensando qué hacer en estos dos casos también es lo que vamos a ver en la clase de la semana que viene. Y esto acá ya lo hemos visto un poquito, ¿no? ¿Qué relaciones intermaxilares hay en superior e inferior? Teniendo en consideración los criterios del doctor Andrews, ¿no? Las 6 llaves del doctor Andrews, que también es un referente para nosotros. Bien, tipo de fuerzas. Esto ya más o menos lo hemos visto al ver el tipo de ortodoncia o las clases de ortodoncia que tenemos. Fuerzas ortodónticas, que es lo que nos quiere decir esto, ¿no? Que vamos a transmitir nuestras fuerzas a solo los dientes, ¿no? ¿No? Solo dientes. Eso es un planteamiento. Fuerzas funcionales, ¿no? Vamos a usar la musculatura del paciente, ¿no? Los músculos del paciente para poder realizar un acomodo ortodóntico, ¿no? O también a veces ayudar al tratamiento de las fuerzas ortopédicas, ¿no? ¿No? Y que, como sabemos muy bien, las fuerzas ortopédicas es la parte de los huesos, ¿no? Es modificar esa parte de los huesos. Bien, entonces son 3 aspectos que tenemos que tener en consideración. Fuerzas ortodónticas, si solamente tratamos los dientes, hay que tener una valoración, y en biomecánica lo veremos, de qué necesidad de fuerza tenemos para mover unos dientes, ¿no? Las fuerzas funcionales, ¿no? Acá será, y lo veremos en las clases que vienen, los malos hábitos que una musculatura o sea, los hábitos se concretan en que un uso inadecuado de los músculos y por eso hacemos esta alteración. O que también, por otro lado, que una musculatura la podemos reeducar, ¿no? Podemos cambiarle la memoria, ¿no? Ese es el término, ¿no? La memoria muscular para poder hacer una modificación ósea, ¿no? Bien, entonces van muy de la mano, ¿no? Todas están como relacionadas. Es evidente que cuando hacemos solamente ortodoncia hay unas limitaciones, solo movemos dientes, ¿no? Bien, fuerzas ortopédicas también se pueden, ya hay una persona adulta, pues, ¿no? Cuando ya hacemos cirugía, ¿no? Cuando se hace cirugía, ahí sí se puede de alguna manera explicar que hay unas fuerzas ortopédicas, pero ya de una manera diferente, ¿no? Bien, estos son los tipos de fuerzas que tenemos y obviamente el uso de materiales que se va a tener. Bien, los componentes mecánicos de la ortodoncia, ¿qué es lo que tenemos, no? ¿Cuál es la clasificación que se tiene, no? La clasificación de aparatos, primero tener en cuenta los aparatos activos, ¿no? ¿Qué es un aparato activo, no? Es lo que tenemos, ¿no? Pues la aparatología fija, ¿no? Que son
los diversos dispositivos, ¿no? Ya sean brackets, ¿no? O sean tornillos, ¿no? ¿No? Puede ser algo fijo, ¿no? ¿No? Fundamentalmente brackets, ¿no? Y luego aparatos pasivos, ¿qué tenemos acá? Pues, ¿no? Podemos tener aquí los mantenedores de espacios, un mantenedor, ¿no? Luego también, desde otro punto de vista, podemos ver que sea una placa de contención, ¿no? ¿No? En el paciente que sea. También la contención, y eso creo que no lo he mencionado, también se hace cuando se realiza ortopedia, ¿no? El doctor Lorenzo Franchi hace después de su ortopedia, en el ejemplo que les puse del tratamiento de Twin Block, luego usa otra plaquita, ¿no? Durante un tiempo esperando que pase esa etapa después del pico de crecimiento. Siempre hay contención, tanto en la ortopedia como en la ortodoncia, ¿no? Y eso ayuda al tratamiento. No es, ya, he logrado que la mandíbula esté en su lugar. Hay que mantener eso, ¿no? Estamos forzando la naturaleza, la genética de un paciente y tenemos que saber que estamos luchando contra alguien que es más poderoso que nosotros, ¿no? Bien, entonces, esto es la clasificación a grandes rasgos de los aparatos que tenemos. Y luego también lo podemos ver según el tipo de control. ¿Qué cosa hacen estos aparatos? ¿Qué es lo que van a ayudarnos? Fundamentalmente en los aparatos que son removibles, ¿no? Tenemos que se da solamente un movimiento coronal, ¿no? Entonces, las placas de ortopedia son fundamentalmente, en los tratamientos de niños, ¿no? Fundamentalmente son movimientos coronales, ¿no? Que sí es una ayuda, por supuesto, pero que sabemos que es incompleto, ¿no? Hasta hace poco, digamos, los tratamientos de alineadores eran fundamentalmente coronales, pero con la incorporación de mini tornillos, de ataches, ya se logra un control también radicular, ¿no? Que eso es lo fundamental ahora con los alineadores. Y que eso es lo que hacía y era el diferencial de la ortodoncia fija, ¿no? Los tratamientos con brackets, que nos permitía un movimiento radicular. Acá una aclaración. Obviamente, a mí por lo menos inicialmente me confundía un poquito. Cuando hacemos un tratamiento, o sea de plaquitas, sea con ortodoncia, siempre producimos un movimiento coronal y radicular, siempre. Lo que quiero transmitir con esta diapositiva es que el tipo de control coronal con unas placas de ortopedia, fundamentalmente hace un movimiento de la corona del diente. No quiere decir que la raíz no se mueva, ¿no? Es evidente que también, porque es una unidad, ¿no? Pero fundamentalmente es un movimiento coronal. En el caso del tipo radicular, estamos haciendo que se traslade la raíz fundamentalmente eh, para lograr una mejor posición del diente en relación al hueso. Es un movimiento más, un control mayor, ¿no? En el caso de un movimiento radicular, que también es un movimiento coronal, pero vuelvo a decir que el movimiento mayor se da, donde trasladamos el centro de rotación es en la raíz y en el caso coronal es en la corona, ¿no? Bien, ok. Entonces, vamos ya entrando a lo que queremos ahora explicar. El mecanismo molecular del movimiento ortodóntico, ¿no? Hay un movimiento molecular, los movimientos ortodónticos se trasladan a un mecanismo molecular, ¿no? Nosotros no somos biólogos moleculares, pero sí hay que tener a grandes rasgos qué es lo que sucede, ¿no? Y que eso es lo que nos hace, es el diferencial de una persona que solamente hace cosas, ¿no? Con las manos, que por la ortodoncia y la odontología en general hay que tener habilidad manual, ¿no? O si no la tenemos, la vamos desarrollando, pero lo importante y lo fundamental en una persona que está estudiando en una universidad es saber el por qué hacemos las cosas, no hacer cosas. Cualquiera, como lo hemos mencionado, y eso creo que se aplica para cualquier área,
cualquiera puede hacer cosas. Uno puede hacer, pues, entrenas a alguien para que te ponga braques, te pega braques, entrenas a alguien para que te haga una placa, te hace la placa, pero ¿cómo funciona esa placa? ¿Por qué se da ese cambio? Ahí está el diferencial, la parte científica del trabajo. Y eso es lo fundamental. No hacer cosas. Podemos ir a un curso de un fin de semana y ya sabemos hacer una placa. Ya, muy bien. Pero el mecanismo molecular, que puede ser aparentemente un poquito como intrincado, hay que conocerlo. Bueno, y voy a tratar de hacer el esfuerzo de explicarlo de la manera más sencilla posible, ¿no? Bien, entonces estos mecanismos moleculares del movimiento ortodóntico nos llevan a plantearnos que hay unas hipótesis sobre el movimiento dentario, ¿no? Es unas hipótesis, porque obviamente, y eso es lo bonito, ¿no? Lo interesante que lo hace, que estamos siempre profundizando en eso, ¿no? ¿No? Cualquier investigación científica, ¿cuál es el objetivo? Pasar de una verdad penúltima a otra verdad penúltima y así acercarnos por aproximación al conocimiento que vamos a tener. Bien, entonces, ¿cuáles son esas dos hipótesis que de alguna manera a lo largo de estos más de 100 años, son más de 100 años del estudio del movimiento dentario, han de alguna manera cristalizado? Una de ellas es la presión-tensión del ligamento periodontal, ¿no? Hacemos presión, ¿no? A un ligamento para que se dé unos cambios. ¿Y eso qué nos quiere decir? Que ese movimiento dentario depende más de señales químicas, ¿no? Y acá está la idea que hemos mencionado, ¿no? Estamos haciendo que haya un desencadenante endógeno químico del cuerpo, sin meter más cosas, para que eso se dé. El movimiento dentario depende más de señales químicas que eléctricas, ¿no? ¿Y por qué se pone esto? Por lo siguiente. Hipótesis piezoeléctrica. ¿Qué quiere decir eso de piezoeléctrica, no? Fuerza origina corriente eléctrica en la estructura ósea y dentaria, ¿no? Entonces, ahora sí se entiende, ¿no? Al hablar de la presión-tensión del ligamento periodontal, decíamos que se da más una señal química que eléctrica. Pero la hipótesis piezoeléctrica, lo que se menciona es que hay una fuerza que origina corriente eléctrica en la estructura ósea dentaria. Las dos son compatibles, lo que quiere decir esta teoría piezoeléctrica, y que es la manera común que yo lo entiendo, es fuerza origina, dice, ¿no? Y esto yo lo veía como los carros, ¿no? Los carros que tienen, pues, una bujía que produce pues, la explosión, ¿no? En el motor, ¿no? Y eso es más o menos lo que se da en nuestro mecanismo. Hay una carga eléctrica que se ha medido, ¿no? En la parte ósea dentaria, ya no solamente en los dientes, sino en cualquier parte del organismo, y que origina todo estas señales químicas, ¿no? Bien, entonces yo lo veo así, que la hipótesis piezoeléctrica es como el origen, ¿no? Esa explosión, esa chispa para producir lo que viene después. Bien, entonces, es la actividad eléctrica resultante de la tensión deformante sobre un cuerpo cristalino. Entonces, ¿qué llamamos cuerpo cristalino? ¿Qué es lo que llama la biología molecular o la bioingeniería cristalino? Pues los huesos, en nuestro caso son los huesos, ¿no? Porque tiene una estructura cristalina, al estudiarlo biológicamente lo tiene, ¿no? Bien, las cargas modifican la estructura ósea. Cuando estamos hablando de esa piezoelectricidad, obviamente se da eso, hay una carga, y en cualquier hueso, en este caso los dientes, se da en algún momento, en alguna zona, algo que se modifica, algo que se dobla, ¿no? Al ver cargas, sabemos que es cargas, se modifica, ¿no? En cualquier parte del organismo, ¿no? Y que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bien. Presión-tensión del ligamento periodontal, la otra hipótesis, que es lo que ahora vamos a analizar, ¿no? El efecto mecánico de presión y tensión produce liberación de mensajeros químicos que producen la remodelación ósea, ¿no? Bien, entonces eso es lo que estamos considerando, esa presión-tensión
es lo que produce la liberación de mensajeros químicos. Y esos mensajeros químicos es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Y que es lo que se sigue estudiando para cómo mejorar nuestros tratamientos de ortodoncia, de ortopedia, cómo podemos influir en ellos para poder mejorar. Bien, en esa presión tensión se da en cualquier estructura ósea de esta manera, ¿no? Acá hay una compresión y hay una tensión. Hay como esos dos elementos siempre, ¿no? Y en la parte ósea también hay una compresión y en los tendones diversos hay una tensión, ¿no? En un lado y otro. Eso en un hueso largo, ¿no? Del cuerpo. Esto es el equilibrio que tenemos, tensión, compresión, siempre se da de esta manera, ¿no? ¿Qué sucede en nuestro caso? Pues la articulación temporomandibular, ¿no? Esto es articulación, ¿no? En castellano. Bien, se da lo mismo, ¿no? Acá hay una compresión, y los diversos ligamentos nos producen una tensión. Cualquier equilibrio se da en este lado, ¿no? Siempre hay esa estructura, ¿no? En cualquier lugar, ¿no? La tensión, ¿no? No es mala de sí, o sea, es algo positivo, ¿no? Es algo que necesitamos porque obviamente estamos expuestos a las fuerzas de la gravedad y el equilibrio óseo y dentario y el óseo en general también se da de esta manera. Bien, este planteamiento se complementa con las ideas de un bioingeniero de la Universidad de Harvard, que ha postulado el doctor Insberg, una teoría que complementa esto de la presión-tensión, que él denomina tensegridad, ¿no? Que es una unión, está en inglés, ¿no? Pero que es la tensión produce integridad, ¿no? O sea que la tensión es muy positiva en muchos aspectos, ¿no? Si lo buscan en YouTube, tiene muchas conferencias, la verdad que es un doctor bien simpático, el doctor Insberg. Habla de esto, ¿no? Y acá está con su modelito, ¿no? Y no solamente cuando él habla de este planteamiento de presión y tensión, no está mencionando solamente pues los huesos y los ligamentos, lo aplica a la célula, a cualquier elemento del organismo, ¿no? Y él acá lo que hace es esa cosa como una especie de resorte, lo aplasta y explica que molecularmente somos así y que eso tiene mucha explicación y que también es una belleza de la naturaleza, del cuerpo, que se dé esta estructura, ¿no? Bien, entonces siempre en su charla comienza a explicar de cómo, que no solamente el estudio del organismo, no es solamente ver anatomía, química, ¿no? Sino que también hay una belleza, ¿no? Y él lo explica desde este esquema. Entonces, ¿qué dice este señor? La estructura de tensegridad se caracterizan por el uso de tensión continua y compresión local, ¿no? Entonces, presión-tensión, siempre se da eso. Y que él habla de eso, ¿no? Que esa tensión nos da integridad, que es de alguna manera su explicación. Nos hace completos, nos hace equilibrados, ¿no? Bien, eso es lo que dice el doctor Insberg, ¿no? Bien. ¿Qué pasa en nuestro ligamento periodontal, ¿no? En nuestro ligamento periodontal, cuando hay una presión-tensión, cuando está comprimido, se da esto, ¿no? Este es un esquema antiguo, ¿no? Con unos términos antiguos también, pero me gustó mucho la parte didáctica, ¿no? Acá se menciona que cuando este es un vaso, ¿no? Basel es un vasito en el ligamento periodontal. Cuando hay presión, las fibras periodontales, ¿qué hacen? Presionan a los vasos que hay en el ligamento periodontal, ¿no? Se aumenta la velocidad del fluido, ¿no? Y ellos hablan de una eliminación de gas, ¿no? Es un término antiguo, ¿no? Pero bien, es entre comillas de gas, ¿no? Porque obviamente no es un gas, son mediadores químicos que se expulsan, ¿no? ¿No? Entonces acá podemos cambiarlo, mediadores químicos, ¿no? Mediadores químicos, más que algo muy genérico, decir que se libera gas, ¿no? Bien, entonces, esto es lo que se produce cuando presionamos el ligamento periodontal, ¿no? Y vamos a ver cuál es el mecanismo molecular de la remodelación ósea
cuando se plantea esta presión-tensión, ¿no? Que como vuelvo a decir, la hipótesis piezoeléctrica es como la bujía, ¿no? ¡Pum! Se prende el motor y luego se desencadena una serie de procesos y luego la presión-tensión del ligamento periodontal produce un mecanismo molecular de remodelación ósea, que es lo que nos interesa ahora conversar. Bien, efectos biológicos al movimiento dental. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Vamos a poner a grandes rasgos, ¿qué es lo que sucede? Aposición ósea, ¿no? Que es, de alguna manera, como sabemos bien, ese cambio, ese aumento, ¿no? Se puede decir aumento o neoformación, ¿no? Neoformación ósea, ¿no? A eso llamamos aposición ósea, ¿no? Eso es lo que se da en una. Luego hay reabsorción en el lado de presión, ¿no? A ver, en el lado de presión se da reabsorción, evidentemente, ¿no? Estamos presionando algo, lo estamos empujando a que se vaya a otro lado, ¿no? Y también el efecto biológico que produce, el cual origina la posición ósea y la represión ósea, es una inflamación aséptica. Esto es clave. Y este es el término, digamos, a grandes rasgos que hacemos. Producimos una inflamación, ¿no? Y que esa inflamación produce unos efectos biológicos controlados. Entonces, por eso cuando atendemos a un paciente, a un niño, a un adolescente, le hagamos una plaquita, el tratamiento que sea, ¿no? Tiene que estar las encías sanas, no solamente por idea de salud, ¿no? Sino porque el tratamiento de ortopedia o de ortodoncia producen inflamación aséptica, ¿no? Estamos forzando la maquinaria dental para producir una remodelación. Y esa remodelación se logra por una serie de mecanismos que lo vamos a ver, pero que lo que a grandes rasgos vemos, producimos una inflamación aséptica y eso es lo que produce los cambios, ¿no? Bien, entonces por eso tener en cuenta siempre la recomendación de un paciente y yo siempre me lo explico, ¿no? Cuando a veces un paciente se descuida en su aseo, le digo, mira, cualquier, cualquier movimiento dentario que hagamos se produce a punta de inflamar las encías, el huesito, ¿no? Es el término que empleo a un paciente, ¿no? Entonces, si se suma inflamación, una inflamación por el tratamiento a la inflamación que tú produces con tu falta de aseo, pues no vamos a avanzar, no se va a lograr el objetivo, ¿no? Entonces, hay que explicar a los pacientes la importancia del aseo, porque no es sumar una inflamación a otra inflamación y ahí estamos perdidos, ¿no? Bien. Ok. Entonces, no me voy a detener en las fuerzas, lo quiero simplemente en esta diapositiva explicar que cualquier movimiento que hagamos, una fuerza del otro lado o dos fuerzas diferentes, produce siempre una presión y tensión, ¿no? Lo rojito es presión, lo verde es tensión, ¿no? El movimiento que sea, vamos a producir, depende de lo que queramos hacer, una presión y tensión en diversas partes del ligamento periodontal, ¿no? Bueno, esto es un esquema en 2D, ¿no? En 3D hay esquemas más simpáticos, pero a veces puede ser un poquito confuso, ¿no? Entonces me parece más didáctico explicarlo así, ¿no? Siempre va a haber esta dinámica presión-tensión. Hagamos la fuerza que sea, ¿no? Y hay que conocerla, ¿no? Acá no hemos dibujado a qué altura está el reborde alveolar, ¿no? Porque eso también va a influir. Si en este caso el reborde alveolar, digamos, esté por acá, exagerando, ¿no? Exagerando, pues la presión-tensión va a ser brutal en esta zona, ¿no? ¿No? ¿Y qué vamos a hacer? Hacer fuerzas súper ligeras para poder un cambio en este caso, ¿no? Bien, entonces simplemente explicar un poquito esa dinámica que se da en nuestros dientes, ¿no? Luego acá otra vez, ¿no? Presión, tensión, acá tenemos que acá pues se da esa tensión, esta compresión, ¿no? Tensión, presión, bueno, también se llama compresión, presión, términos similares, ¿no?
Bien, entonces ahora vamos ya entrando en los actores, podemos llamarle biológicos de la reabsorción y aposición ósea. Estos actores se pueden aplicar y se aplican, obviamente, ¿no? A cualquier alteración de reabsorción y aposición ósea en el organismo, pero que en la ortodoncia y en la ortopedia están como muy patentes. Y algunos ya los conocemos bien, ¿no? Pero ahora vamos a ir detallando qué es lo que hace. Bueno, ya conocemos a estas células, los osteoclastos, osteoblastos, que cada uno cumple su papel, ¿no? Osteoclastos ya sabemos muy bien, reabsorben, osteoblastos, hay una neoformación ósea, y este proceso se da en todo momento, ¿no? Y el equilibrio entre estos dos elementos es lo que produce en el cuerpo, primero en el cuerpo en general, una renovación ósea permanente, ¿no? Lo sabemos muy bien. Bien, ¿y qué tienen estos elementos? Acá entrando ya esto es lo fundamental de esta clase, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos acá? Que estos osteoclastos y estos osteoblastos, los rojos son osteoclastos, tienen unos receptores. El osteoclasto tiene un receptor, ¿no? El receptor del ligando K del factor nuclear, ¿no? Tiene este nombre tan hermoso, ¿no? Y que se conoce como RANK, por este acrónimo en inglés, ¿no? El RANK. Entonces, tiene estos receptores que yo lo he puesto como un arquito, como un arco de fútbol, ¿no? Y que están ahí esperando, ¿no? Que les llegue algunos elementos para activar, ¿no? Cuando los osteoclastos, ¿no? No tienen, por ejemplo, acá en esta diapositiva hay unos osteoclastos que tienen su rank, este receptor, ¿no? Estos arcos, ¿no? Que en algunos sí tienen ya han logrado tener, perdón, en este sí, ha logrado tener ya algo que a lo que está esperando, ¿no? Hay de alguna manera, y está lleno el receptor, ¿no? Cuando se llena el receptor, se activa el osteoclasto. Cuando el osteoclasto esto está vacío, ¿no? Está como de alguna manera inactivo todavía. Bien, ¿qué más tenemos aquí? Que este osteoclasto, ¿no? Tiene unos receptores y hay una cosa que se llama el rack ligando, ¿no? Que es de alguna manera como la pelota, ¿no? Que va llegando para activar al osteoclasto, ¿no? Y como han dicho acá, tenemos este receptor. Entonces, esta pelotita, ¿dónde va a ir? ¿No? Pues a su arco, ¿no? Al receptor, al rank, ¿no? Y la pelota se llama rank L, rank ligando, ¿no? Acá simplemente está como en inglés, pero para resumir se pone rank con L, ¿no? ¿No? Rank ligando, que es como que la pelota, ¿no? ¿Qué más tenemos? Hay otra cosa que se llama la osteoprotegerina, ¿no? Que como su nombre lo dice, protege, ¿no? Y es como un arquero, ¿no? ¿No? Y de alguna manera, ¿qué es lo que está haciendo, ¿no? Este osteoprotegerina va a evitar que la pelota entre en el arco, ¿no? Siendo la metáfora, ¿no? Entonces, esa es su función, evitar que el rank, ¿no? Este es el rank, ¿no? El, el rank L con L, ¿no? Este es el rank sin L, digamos, ¿no? ¿No? Entre aquí y se active el osteoclasto, ¿no? Bien, entonces, ¿de dónde aparecen estos señores? ¿Dónde han aparecido? Uno y otro aparecen del osteoblasto, ¿no? De alguna manera, el osteoblasto manda al arquero y manda a la pelota, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la función que hace el equilibrio que tienen en estas dos células. Tienen un receptor, un arco, ¿no? Y el osteoblasto, también junto con la médula espinal, ¿no? También manda la osteoprotegerina, ¿no? Para equilibrar el asunto, ¿no? Entonces, los mismos mandan eso. Bien, entonces acá tenemos los tres personajes que hemos estado mencionando, el rank, ¿no? El rank L, ¿no? Y la osteoprotegerina, que sería el arquero, ¿no? Entonces, estos tres personajes equilibran la reabsorción ósea, ¿no? Cualquier desequilibrio que se dé en ellos va a producir alteraciones
en la parte ósea. Ejemplo, pues las mujeres menopáusicas que sufren la mayor mayoría osteoporosis. ¿Por qué se produce más osteoporosis? Porque a veces por los diversos problemas hormonales, los osteoblastos mandan más pelotas de alguna manera, ¿no? Más rank L, ¿no? Mandan más rank L, ¿no? Y obviamente el número de arqueros sigue siendo el que es, y obviamente se va a activar más, va a despertar el osteoclasto y se va a ver mayor reabsorción que a posición ósea. Bien, entonces eso se da en la osteoporosis, el desequilibrio entre el rank y el rank L y la osteoprotegerina va a producir esto. Bien, entonces eso mismo se aplica en la parte ósea, ¿no? Obviamente estamos poniendo el ejemplo en un paciente que tiene salud, ¿no? Bien, ese esquemita así, y esta es la realidad, esto es lo que se produce. Acá tenemos los osteoclastos precursores, así se llama cuando no están activados, ¿no? Cuando no ha entrado la pelota, ¿no? Al arco, ¿no? Son precursores, así se llama. Y cuando entra, acá como estamos viendo, el rank L está en rojito, ¿no? Estas pelotitas, está como dijo, como pelotitas, cuando entran a su arco, al rank, ahí está el rank, se activa. Y acá está osteoclasto ya despierto, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Cuando está activo, va a hacer su chamba, pues, ¿no? Va a activar va a destruir, ¿no? Va a reabsorber a los osteocitos, una reabsorción ósea, ¿no? Y acá vemos este trabajo. ¿Y qué están haciendo al lado sus compañeros de toda la vida? Los osteoblastos están formando nuevamente hueso. Bien, entonces esta dinámica se da en una remodelación ósea producida por ortodoncia, ¿no? Y acá vemos pues, todo este trabajo, esta activación, ¿no? Que se da en todo momento. Bien. Ok, y acá ya no me... Hay otros elementos, ¿no? Interleuquinas, ¿no? Que también tienen su papel y que las interleuquinas también eh, tienen una influencia en el rank ligando y en algunos casos en el rank, ¿no? Bien, ahora lo veremos un poquito con detalle. Pero este es el esquema completo de esta dinámica molecular que produce cualquier alteración ósea. Bien, me encontré al preparar la clase este artículo que hablaba de lo siguiente, ¿no? Formulación inyectable de liberación sostenida del rank, ¿no? Las pelotas, ¿no? Para acelerar el movimiento dental en ortodoncia, ¿no? Acá está el que escribe este artículo, entre otros, es el doctor Ravindra Nanda, que es un profesor de la Universidad de Connecticut, que sí les recomiendo que lo sigan en sus redes sociales. Es un doctor mayor, pero usa bastante redes sociales. Y ahí me encontré un artículo que lo vamos a ver, pero este es un poquito del año pasado, junio de 2020, donde de alguna manera, ¿qué están haciendo? Vamos a meterle rank, inyectar rank más pelotas, digamos, ¿no? Rank L a un paciente para acelerar el movimiento dental, ¿no? ¿No? Bien, entonces, porque sí hay personas que son bastante, quieren que su tratamiento de ortodoncia sea rápido, ¿no? Me pasó el otro día una chica que estoy atendiendo, un casito un poquito complicado, eh, que ya vamos 3 años de tratamiento y me preguntó, pues, ¿ya cuánto falta, no? Ya vamos 3 años. Bueno, yo le expliqué, pero un caso complicado, ¿no? No era tan sencillo determinar. Pero sí, se entiende, es comprensible, ¿no? No por que poder ayudar al paciente que el tratamiento sea más rápido, pero a veces no hay que exagerar, ¿no? Bien, hay este trabajo, en este artículo se muestra esta diapositiva, ¿no? Que, bueno, acá lo que estamos viendo es que el RAN va a actuar a nivel óseo, ¿no? Pero ¿qué pasa en los dientes? ¿Por qué no puede decirse, bien, qué interesante meterle el rank L al paciente para acelerar? Pero ¿qué pasa con las raíces, no? Porque puede haber una influencia también. Bueno, y él en las raíces de los ratoncitos donde trabaja, presenta estos tres casos.
¿no? OTM es el movimiento rápido dental, ¿no? OTM. Y como saben, cualquier trabajo siempre se hace eh, para comparar, eh, se compara el elemento en cuestión, el rank L, con algo que está en blanco, ¿no? ¿No? O sea, es decir, que se hace el tratamiento paralelo. Este movimiento rápido dental es simplemente comparar y los otros trabajos que han tratado de hacer lo mismo, ¿no? ¿No? Trabajos, otros trabajos. Y en el trabajo del doctor Ravinanda con otros, compara, ¿no? El volumen de la raíz, rotes raíz, ¿no? Como saben muy bien. Al comparar, ¿ha habido alteración en el volumen de la raíz? O sea, si ha habido reabsorción o no. Y él plantea que no, ¿no? En esta figura se ve que no ha habido algo significativo, ¿no? Que, o sea, se quiere decir pues, que no tiene relación meterle el RAN ligando a una paciente, en este caso a los ratitas, ¿no? Un experimento en ratitas, y a ver si ha habido cambios o no, ¿no? Entonces lo que él dice es que no hay problema experimentalmente en ratas que haya daño en la raíz dentaria si se mete RAN ligando, ¿no? Las pelotitas, ¿no? Bien, entonces, aparentemente, ¿no? No hay problema, aparentemente, ¿no? Pero es un tratamiento que hay que tener cuidado, eso no le vamos a hacer a un paciente, a una persona mayor, ¿no? Y sobre todo mujeres, ¿no? También los hombres hay, ¿no? Que pueda tener osteoporosis, pues estamos agravando el problema, ¿no? Bien, entonces se ve que tiene cierta eficacia y sin daño en las raíces de los dientes, usar RAN ligando de manera inyectable en ratitas, ¿no? Esto es en ratitas, ¿no? Bien, acá no dice ratitas, ¿no? Pero el trabajo sí lo dice, ¿no? Simplemente para no poner tanto detalle, pero bien, ¿qué más? Y este es un artículo que me lo he encontrado ahora, ¿no? Acaba de ser publicado 1 de mayo de 2022, así son las revistas salen por delante, ¿no? Eh, pero bueno, la de mayo, la última, el doctor Ravindra Nanda, y esto me enteré por sus redes sociales, dice, la dieta enriquecida con vitamina E aumenta las tasas de movimiento dental en ortodoncia, ¿no? Todavía el artículo no está disponible, o sea, decir, el artículo completo para verlo, pero ya por lo menos él está haciendo poner una vitamina E, a ver en qué efecto se puede dar. Y es muy probable que esté relacionado con el RAN ligando, ¿no? Que la vitamina E tenga un efecto en el RAN ligando para acelerar el movimiento de dientes, ¿no? Tanto en ortopedia como en ortodoncia, que es fundamental, ¿no? Bien, ok. Entonces es algo muy reciente que se está dando ahora, ¿no? Y que sigue la evolución de ver la manera, cómo hacer que nuestros tratamientos sean lo más rápido posible, sin exagerar las cosas, ¿no? Bien, entonces resumiendo, los actores biológicos, el RAN ligando y la osteoprotegerina, ¿no? Que yo lo he puesto de manera didáctica con estas metáforas deportivas, ¿no? Simplemente para que se me entienda, ¿no? ¿No? El RAN ligando y que muchos de los investigadores han visto que el RAN, como hemos visto ahora, el secreto para acelerar un tratamiento está en el RAN ligando, ¿no? Es donde puede haber es vulnerable de cambio, ¿no? Bien, ¿y qué tenemos aquí? Movimiento del diente. Está relacionado, como hemos dicho, con las interleuquinas. En el esquemita que les decía, hay interleuquinas que afectan al RAN ligando, ¿no? El RAN ligando tiene mucho que ver. La osteoprogesterina, ¿qué es lo que hace? Supresión de los osteoclastos, ¿no? Supresión de los osteoclastos, sabiendo muy bien cómo lo suspende, cómo suprime a los osteoclastos, evitando que la pelota entre al arco, ¿no? Porque es el arquero. Entonces, ¿cuál es la pelota? El RAN ligando, ¿no? Entonces, si el RAN ligando es capturado por el arquero, pues, ¿no? La osteoprotegerina no se va a activar los osteoclastos, ¿no?
poniendo ya, pensando en un paciente que tiene osteoporosis, es importante conocer esto, porque si yo sé que puedo poner, evitar que el RAC ligando entre a su arco, ¿no?, al osteoclasto y lo active, voy a hacer pensar qué alternativas tengo para evitar que este RAC ligando se entre en acción, ¿no? Entonces, o aumento la osteoprotegerina por diversos caminos o anulo el RAN ligando por diversos caminos, ¿no? Entonces, en este juego, en un paciente con osteoporosis, tiene mucha investigación por detrás, ¿no? Nosotros no tratamos, no somos médicos, tratamos a pacientes desde otro punto de vista y sí nos interesa saberlo desde el punto de vista de la ortodoncia. Esto también, ¿cuál es la importancia de esto? A un paciente, cuando nos toque atender a una persona mayor, que se nos podamos pensar, ¿no? Una persona mayor, le puedo hacer una plaquita para ayudarle a enderezar un diente, ¿no? Y si es mujer, tengo que preguntarle si tiene osteoporosis, si está en la menopausia, si está tratando su menopausia, en fin, si le está trayendo problemas. Eh, ¿Por qué? Porque yo puedo poner una plaquita que es una cosa muy sencilla, con un resortito sencillísimo, que puede ser pues muy inocente, ¿no? Y que uno puede decir, bueno, esto acá lo soluciono rápido con un resortito y una plaquita, ¿no?, por decir un ejemplo, ¿no? Si no sé hacer ortodoncia con una plaquita, le puedo producir de repente una reabsorción ósea y hacer que ese movimiento pequeñito que uno pensaba planificar, lo vamos a grabar, ¿no? Entonces, hay que saber si una paciente tiene osteoporosis y saber si está controlado o no y saber que hay este tipo de mecanismos y que lo podemos acelerar con nuestro tratamiento de una plaquita simple, sencilla, pero que tiene un efecto poderoso en el organismo, ¿no? Bien, una de las interleuquinas, la interleuquina 17, dice que incrementa la producción de osteoclastos inducido por el RANK, ¿no? Entonces sí se ve pues que esta interleuquina 17 tiene que ver, ¿no?, con el RANK, ¿no?, directamente, ¿no? Y que puede producir un tema de periodoncia, ¿no? En periodoncia también se ve esta dinámica, ver cómo podemos ayudar o evitar una reabsorción ósea marcada, y hay que conocer estos aspectos. Bien, ¿qué más tenemos aquí? ¿No? Osteoblastos, ya lo hemos visto, envía el RANK a los osteoclastos y envía a la osteoprotegerina, el arquero, ¿no? Entonces, de alguna manera es interesante esta dinámica, ¿no? El, el que está pensando la jugada, digamos, ¿no?, en esta dinámica, son los osteoblastos, ¿no? De alguna manera está produciendo todo esto, ¿no? Produce el envío de los osteoclastos y también previene que se active mucho, ¿no? Vamos a hacer algo controlado, ¿no? Entonces, de alguna manera te da la soga, pero también te va jalando, ¿no? Te va controlando. Entonces, es interesante ver que los osteoblastos no solamente forman hueso, ¿no? ¿No? Sino que también es como la célula pensante, ¿no? Es interesante verlo así, que alguien que está de alguna manera haciendo el equilibrio, ¿no? Es pues el que hace cabeza, ¿no?, en este desarrollo de la parte ósea, ¿no? Entonces ahora vamos a ver un videito explicando un poquito para que quede claro esta dinámica, ¿no?, con la explicación que he dado. Bien, vamos a ver esto, a ver si era si es este. Voy a salir de aquí. Sacar mejor esto de acá. Ahí está. Bien, entonces de la dinámica, más o menos cómo se desarrolla esta relación entre osteoblastos y osteoclastos. Van trabajando en conjunto, ¿no? Están ahorita como dormidos los osteoclastos, esperando esa respuesta
¿ves? Está mandando los osteoblastos, el RAN ligando para activar al osteoclasto, ¿no? Vamos ahí, va llegando y van al rank. Se van en su lugar y se activa el osteoclasto, ¿no? Y luego manda también la osteoprotegerina, ¿no? Que es mandada por los osteoblastos y también por la médula ósea, y va evitando, va controlando que se active demasiado o no se active, ¿no? Y que cuando se da ese mecanismo, ¿qué es lo que sucede? Lo que se ve muy bien, están ahí, están mandando el rank ligando la osteoprotegerina. ¿A quién le mandan? A los osteoclastos, que están ahí inactivos, ¿no? Les dicen, bueno, se unen para trabajar, ¿no? Esa es la diferencial, y comienza la reabsorción, ¿no? La absorción ósea, ¿no? Y como se ve, hay esa dinámica que siempre está como haciéndole despertar al osteoclasto para trabajar. Va dándose esa reabsorción y vienen ellos y los osteoblastos a producir esa nueva aposición ósea. Está claro que este ejemplo que estamos poniendo acá es en relación al desarrollo óseo normal, al que tenemos constantemente, ¿no? Este ejemplo es simplemente para recordar cuál es la dinámica de estas células. En el caso nuestro, se da de una manera diferente. Esto claramente se da en el lado de la presión de la fuerza dentaria, ¿no? O sea, estamos haciendo una presión. En un lado hay tensión, se va a dar una aposición ósea sin reabsorción, es decir, los osteoblastos van a funcionar más que los osteoclastos. En este ejemplo es en el lado de la compresión, ¿no? De la compresión, donde estamos haciendo la fuerza, ¿no? Simplemente esta aclaración, ¿no? Bien, entonces esto de aquí, ¿no? Es en el lado de la compresión que se está dando, ¿no? Ahí se da este videíto, está pensado en eso, ¿no? Cuando se da esa reabsorción, ¿no? Bien, entonces simplemente como se dan cuenta, está permanentemente haciéndolo activo a esta célula, ¿no? O sea, se ve que necesita ayuda permanente para activarse, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces esta es la idea. Espero que quede claro el trabajo de este trío, digamos, ¿no? De componentes moleculares que se da en nuestro trabajo. Y que el que se ve que se ha estudiado mucho más es el RAN ligando, o la vitamina E, ¿no? O aumento de rank de manera exógena, ¿no? O también, ¿no? La manera de activar la osteoprotegerina en algunos otros casos, ¿no? Bien, ok, entonces, a ver, acá se ha pasado. Entonces, volviendo nuevamente para recordar esta idea de todo lo que ha surgido, ¿no? En la hipótesis del sobremovimiento dentario tenemos presión-tensión del ligamento periodontal, que es lo que hemos visto ahora, y se da ese movimiento dentario que depende más de señales químicas que eléctricas, ¿no? Y la hipótesis piezoeléctrica, que es una fuerza origina corriente eléctrica en la estructura ósea. Bien. Entonces hemos dicho ya, ¿no? Que un elemento, esto es como el puntazo inicial para que se dé todo este elemento que tiene toda esta riqueza que estamos viendo. La hipótesis piezoeléctrica sigue vigente porque siempre se da eh, ese chispazo, ¿no? Siempre se va a dar. Pero lo importante es esto de aquí, ¿no? Esta parte de acá. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. ¿Ha quedado claro todo esto que hemos expuesto? ¿Hay alguna duda?
Bien, entonces tenemos unos minutitos. Voy a, en la clase de la semana pasada, bueno, hace 2 semanas, ¿no? Faltó explicar un cachito sobre los planteamientos de los diversos ortodoncistas que hay, que ya lo dije al inicio, pero ahora quiero poner simplemente, aclarar algunos aspectos, ¿no? Entonces dejo de compartir esto de aquí y me voy a la otra diapositiva. Bien, a ver dónde estábamos. Bien, ¿por qué? O sea, pienso, como les he dicho, ¿no? Que es importante tener en cuenta eh, la, el planteamiento de los diversos odontólogos, ortodoncistas, ¿no? Que son también odontólogos, obviamente, de lo que estamos realizando, ¿no? No es solamente hacer cosas, ¿no? Sino es también saber que eso que estamos realizando se fundamente en un pensamiento, en unas ideas, en una, si quieres, en una filosofía, como lo dicen algunos. Y hay 3 escuelas, a mi modo de ver, ¿no? Se puede agregar muchos más, pero a mi modo de ver que están ahorita actuales, ¿no? Ya hemos hablado del doctor Andrew varias veces, que ahorita los grandes representantes de lo que el doctor Andrews ha traído, y el doctor Roth también, ¿no? ¿No? Es ahorita la filosofía FACE y las 6 llaves del doctor Andrews, ¿no? Que acá el doctor Marco Estrada, ¿no? Siempre da sus cursos y es muy reconocido en varias partes por la manera como él trata el tema, ¿no? De las seis llaves del doctor Andrews, ¿no? Sí. Y el CCO, que es muy ligado a lo de Face, ¿no? Pero en realidad el Face y las 6 llaves son lo que ahorita está funcionando más, ¿no? Bien, entonces ellos tienen obviamente el esquema muy conocido, maloclusión, normas y resultados predecibles, ¿no? ¿Qué es lo que hace la ciencia, ¿no? Es lo que más o menos hacemos. El doctor Pedro Planas ya hemos dicho que la maloclusión produce un daño periodontal y que él ve que la oclusión oclusal perfecta es lo que debe funcionar, pero la cosa es cómo llega a eso, ¿no? Y la morfología oclusal equilibrada. Este doctor, ¿no? El doctor Pedro Planas, lo que él menciona que para él, ¿no? La maloclusión que se da actualmente es por la cultura actual, ¿no? ¿No? El mundo occidental, ¿no? Para él es el, el que ha producido las maloclusiones que hay, ¿no? ¿Por qué dice esto? Porque dice que antes de la revolución industrial, el hombre usaba sus dientes, tenía que hacer un mayor esfuerzo masticatorio y había un mayor desgaste dental y que eso producía un equilibrio dental, ¿no? Es lo que él dice, ¿no? Yo no sé, en el libro no he visto una investigación clara. La autora Vilma Simúe sí se pone a investigar, como hemos dicho, tribus australianas y a ver, tratando de explicar esto que dice el doctor Pedro Planas, ¿no? Pero a mi modo de ver, y él lo que lo que él dice, que a niños de 2 años, les hace desgastes en los dientes temporales, ¿no? Entonces, seguro que ustedes tienen experiencia de niños pequeñitos, o sea, a un niño de 2 años meterle ahí y hacerle un desgaste oclusal, pues no es pues muy real, ¿no? O sea, ¿cómo voy a producirle eso? En algunos casos puede tener razón el doctor Pedro Planas para hacer esos desgastes y ayudar a mejorar un equilibrio dental. Puede ser en alguna cosa muy puntual, ¿no? Un pequeño desgaste en pues el reborde alveolar, un pequeño desgaste, un molar que ha salido, digamos, girado, ¿no? Puedo desgastar algunos rebordes, ¿no? Pero ligero, pero él plantea, y si revisan su libro, produce casi molares planos, ¿no? Y a veces planos inclinados en los molares para ayudar a que si una mandíbula es chiquita, adelante, ¿no? Entonces trata de hacer ortopedia desgastando dientes en niños muy pequeños para adelantar la mandíbula, ¿no? Bueno,
hay algunos que son sus seguidores, hacen eso. Yo no sé cuál es el resultado futuro de esos niños, ¿no? Le han hecho ese desgaste, ¿no? Y que no es gracioso, ¿no? Meterle a un niño y te va a colaborar un poquito, ¿no? Bien, ese es el planteamiento del doctor Planas, ¿no? Que tiene obviamente, como cualquier médico, trata de buscar la salud del modo que a él mejor le parece, ¿no? Pero me parece poco práctico. Bien, el doctor Capelosa, como ya hemos mencionado, habla de la morfología, la maloclusión morfológica, ¿no? Que es diferente a la maloclusión y daño periodontal. ¿Qué quiere decir eso, no? Y es diferente a lo que él plantea, el doctor Planas plantea acá, ¿no? Una morfología oclusal equilibrada, ¿no? La maloclusión morfológica es que él piensa que el rostro, ¿no? Es lo importante, ¿no? Que hace un diagnóstico de afuera hacia adentro, ¿no? Eso es lo que él hace, ¿no? En cambio, los otros, por estos dos ejemplos, hacen al revés, ¿no? De adentro hacia afuera, ¿no? Hacia afuera, ellos dos. Bien. Eh, Como siempre, al analizar estos autores, lo importante es ver un equilibrio, ¿no? Tomo lo bueno del doctor Capelosa, tomo lo bueno de este otro doctor, ¿no? Y que lo importante para ver el doctor Capelosa es la subjetividad, ¿no? Y tiene una terminología subjetiva que ahora veremos, ¿no? Ok, y la morfología facial depende de la genética. Bien. Acá creo que es lo que nos quedamos la anterior vez. Bueno, algo ya hemos visto, ¿no? Bien, entonces esta es la diapositiva que a mí me pareció más interesante, el doctor Capelosa. La enfermedad es el disturbio del crecimiento y las alteraciones dentarias son señales, signos, ¿no? Entonces, él simplemente atribuye enfermedad a una alteración ósea y las alteraciones dentarias las pone como señales, ¿no? Entonces, es la parte, digamos, pues de pensamiento diferente a los demás, ¿no? Que distribuye, cataloga la enfermedad como si fuera una alteración ósea, la pone como enfermedad. Entonces, eso es muy discutible, ¿no? Yo no sé eso quién le puede, pues la OMS refutar, pues, ¿no? Decir que muestre pues, que es una enfermedad. Una alteración puede producir una enfermedad, es evidente, ¿no? Pero no es que sea propiamente una enfermedad, ¿no? O sea, que un paciente tenga, por ejemplo, ¿no? Los pacientes que tienen cojea, ¿no? La cojera en sí no es una enfermedad, puede producir una enfermedad en la columna, ¿no? Pero esa cojera se puede compensar, se puede ayudar, ¿no? De diversas maneras para que haya un equilibrio en el organismo, pero no es propiamente, es una alteración, ¿no? Bien. Entonces, él habla del patrón facial como forma, ¿no? En el libro que les pasé, como les he dicho, lo traducen como modelo, no sé por qué hacen eso, pero en portugués él siempre habla de patrón, 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 y habla de la forma, ¿no? Y él habla del patrón 1, 2 y 3, cara larga y cara corta, esa es la terminología que él usa, ¿no? Entonces dice Capelosa denomina enfermedad al patrón 2, 3, cara larga y cara corta, ¿no? Para él es enfermedad, entre comillas, ¿no? Concepto de patrón es el resultado del crecimiento y del desarrollo. Esto acá me parece visto, ¿no? El patrón es el mantenimiento de la configuración de la cara, ¿no? Dice Capelosa, el ideal no puede ser un punto, sino una dirección. Es la idea más interesante que él tiene en todo esto. Y este es el análisis que él usa, ¿no? Para poder hacer su diagnóstico, ¿no? Y usa esta terminología, ¿no? Y que como se ve, no usa números. En la práctica hemos hecho ese análisis que viene de Arnett, que el doctor Ayala modifica, y él sí pone números, ¿no? Como hemos hecho la práctica, ¿no? En cambio, Capelosa no usa esos números, simplemente describe la proyección cigomática, la depresión infraorbitaria, el surco nasogeniano, ¿no? Simplemente le da términos, ¿no? Si está aumentado, disminuido, nada más, no pone números. Bien, ese es el análisis que él hace. Bien, acá no me quiero entrar a determinar su investigación, pero simplemente quiero resaltar que él pone estos términos, desagradable, agradable, aceptable, ¿no? Y ya no habla
de si es clase 1, clase 2, ¿no? Esto es el diferencial de sus tratamientos, ¿no? Si un paciente es aceptable, ¿no? Que puede decir, bueno, no tiene una cara desagradable, ¿no? Está muy bien. Él habla de aceptable, ¿no? Y agradable, obviamente en los casos que se puede decir que es agradable, que es bonito o bonita, es menor, ¿no? Y desagradable es 5%. Entonces esto es significativo, ¿no? Que ya no estamos hablando si hay el porcentaje de la llave molar, ¿no? Sino habla de si un rostro en general es aceptable o no, ¿no? Entonces esta es la terminología que él usa, es su análisis subjetivo frontal. En el de perfil usa la misma terminología, ¿no? Si es aceptable, es desagradable, ¿no? Usa esos términos, ¿no? Y acá cuando habla del perfil, eh, para llegar a estas definiciones, agradable, desagradable o aceptable, ¿qué es lo que se analiza? ¿O qué es lo que ve? ¿No? ¿Cómo lo disgrega? Analiza la nariz, la forma de la nariz, la barbilla, el ángulo barbilla-cuello, ¿no? De alguna manera, estos dos elementos son los que tienen más fuerza a la evaluar el perfil. Luego, de manera frontal, asimetrías, ¿no? Evidentemente, si hay un rostro asimétrico no es tan bonito, ¿no? No es tan agradable. El rostro, la cara, bueno, eso es un análisis muy subjetivo, muy general, ¿no? Y la barbilla y el mentón, ¿no? Bien. Nariz, ojos, boca, bien. Pero fundamentalmente en esto de aquí. Bien, simplemente muestro que para hacer un análisis de una persona adulta o joven, hay muchas maneras de abordarlo, y una de ellas es el doctor Capelosa con este planteamiento. Bien, ya para terminar, simplemente el doctor Capelosa hace esta diferencia, ¿no? Faciometría, él llama a su trabajo faciometría, versus el análisis facial, que es el subjetivo, ¿no? Y que es lo que más o menos hace el doctor Capelosa, ¿no? Medir el rostro, ¿no? Perdón, la faciometría es lo que hace el doctor Arnett, ¿no? Perdón, acá me estaba confundiendo. El doctor Arnett, y que es lo que hemos hecho en la práctica con el doctor Ayala, ¿no? Cuando hablamos de medir el labio, ¿no? Versus el análisis subjetivo, ¿no? Que es lo que propone el doctor Capelosa. Bien, entonces, ahí está la diferencia, simplemente que puede tener un pelín la importancia de los subjetivos, sí, claro, obviamente, no somos robots, ¿no? No medimos y ya, ¿no? También tiene que haberse ese criterio, ¿no? Bueno, y obviamente si es normal o aceptable eso que estamos viendo. Bueno, muy bien, me falta simplemente explicar un poquito esto, ya algunas otras cosas lo veremos después. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o ya lo dejamos acá. Doctor. Sí, te escucho. Doctor, sí, sobre las diapositivas que mostró antes de tocar este tema, Sí, sobre el doctor Ravindrananda, ya. eh, sobre la inducción de la vitamina E para inducir, si no me equivoco, usted dijo la Sí. reabsorción ósea. Ujú. ¿Hay algún producto que se está usando en la actualidad para hacer eso o recién va a Está recién, salir? como te digo, esto acaba de salir ahora en mayo. Solamente está el abstract, pero no sale ahí qué es lo que ha usado, ¿no? Entonces espero que en un mes ya esté disponible y ya te paso el dato y me haces acordar. Pero no lo menciona, simplemente dice que ha habido una buena respuesta, pero no te dice en qué actúa, cómo lo introducen. Bueno, no salen muchos datos, falta datos sobre esto. Ya, doctor. Sí, Muchas entonces gracias. apenas salga ya me haces acordar y te lo paso. No, para mí también me interesa, ¿no? Parece algo muy sencillo, pues no está, el otro es cómo vas a conseguir rank ligando, pues, ¿no? Eso no lo vendas en la farmacia, ¿no? Vitamina E Mm. si lo encuentras, ¿no? Pero rank ligando no, entonces esto es más factible, ¿no? Pero bueno, falta datos, pero lo pongo como cosa muy reciente, ahora en mayo, pues, ¿no? Ya primero de mayo te dice, ¿no? Que ya se está promocionando esta investigación. Ya, doctor, muchas gracias.
Bueno, muy bien, lo dejo ahí. A ver, dejar de compartir. ¿Cómo se hace aquí?